El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos les esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Lucas capítulo 8, a partir del versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. La multitud le recibió con gozo, pero 2 personas le recibieron con fe, porque todos le esperaban a él, pero habían 2 personas que esperaban algo de él. Jesucristo, con sus 12 discípulos, habían hecho un viaje. Se montó en una barca, vino una tormenta, calmó la tormenta y llegó al otro lado del lago Genezaret, a un lugar llamado Gadara. Gadara está enfrente de lo que hoy conocemos como Tiberias, y era el lugar donde los romanos, o mejor dicho, los judíos y los gentiles que le ofrecían a los romanos comer carne de cerdo, allí ellos tenían una gran multitud de cerdos, porque los judíos no comen cerdo, no quieren saber nada de los cerdos, por eso los romanos sí comían el cerdo. Y por eso ellos allí, al otro lado de Genezaret, tenían una gran multitud de cerdos. Y en aquel lugar, llamado Gadara, allí dice la Biblia que Jesucristo llegó con su barca. Y un hombre vino a su encuentro. Nosotros le conocemos como el Gadareno. Un hombre que día y noche daba voces. Él mismo se daba golpes con piedras. Él vivía allí en los sepulcros y era un hombre muy violento. Nadie le podía controlar, ni con cadenas, ni con cuerdas. Y Jesucristo, solo para este hombre, se tomó el trabajo de pasar toda la noche en la barca para llegar a ese lugar, solo por una persona. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo, dice Hebreos 13, versículo 8. Si Él es el mismo y se tomó el esfuerzo llevarse a los 12 discípulos y a otras barcas, solo para ayudarle a una persona, Jesucristo no ha cambiado. Hoy todavía, sea lo que sea
No importa lo que hay que hacer, Él se toma el trabajo, el tiempo, el esfuerzo, la necesidad de buscar a una persona. Llegó al otro lado del lago Genezaret y allí estaba este hombre, el Gadareno, lleno de demonios. Tanto que cuando Jesucristo le preguntó, ¿cómo te llamas?, una voz salió de ese hombre, dijo, Legión es mi nombre, porque somos muchos. Una legión podía tener entre 2.000, 3.000, 4.000 soldados. Depende de qué clase de ejército era. Los demonios sabían que Jesucristo tenía la autoridad para echarlos fuera. Pero mira lo que pasó, que los demonios le pidieron a Jesucristo que no le echara fuera de aquel lugar. Interesante. A los demonios no le importó nada salir del cuerpo de un hombre y entrar en el cuerpo de unos cerdos. A los demonios no le importa qué clase de carne es. ¿Qué son demonios? Demonios son ex ángeles que en un momento hicieron una rebeldía antes de la creación del hombre. Ellos hicieron una rebeldía y fueron echados fuera del cielo junto con su jefe, a quien nosotros conocemos como Satanás, como el diablo, Belzebub, Lucifer, el padre de la mentira. Y esos ex ángeles ahora eran ángeles, pero no del Dios Altísimo, sino ángeles del mismísimo diablo, llamado demonios. Demonios son personas, pero no tienen cuerpo. Los demonios, ellos saben lo que es dolor, ellos saben lo que es miedo, ellos saben y perciben esas cosas, pero ellos no tienen cuerpo. Y por eso ellos buscan para, vamos a llamarle, prestar un cuerpo. Como ellos no tienen cuerpo, ellos necesitan un cuerpo. Ellos favorecen al ser humano, pero si no hay ningún ser humano, incluso con cerdos, con animales, ellos buscan carne, cualquiera carne. Jesucristo llegó al otro lado y le dijo a esos demonios, ¡fuera! Ellos le rogaron que si podían quedarse en aquel lugar. Todavía Jesucristo no había sido crucificado. Todavía no se había cumplido lo que dice Colosenses 2:14, que en la cruz Jesucristo despojó, destruyó todos los poderes demoníacos. Y ya finalmente con su resurrección, Jesucristo venció completamente al reino de Satanás. Esos demonios en ese momento tenían derecho de pedir de quedarse en aquel lugar, pero solo hasta el momento que Jesucristo fue crucificado. Porque en la cruz todo cambió. A través de la cruz de Jesucristo todo cambió. En la cruz todo cambió. Jesucristo, el Hijo de Dios, con su vida, nacimiento, palabra, con su comportamiento, con su santidad, con su justicia, y luego con su sufrimiento, con su muerte y con su resurrección, lo ha cambiado todo, absoluto. Esos demonios entraron en los cerdos no sabían manejar la situación y se echaron allí al lago para ahogarse. Aproximadamente 2.000 cerdos. Ese hombre le quiso seguir a Jesucristo, pero Jesucristo dijo, no. Vete a tu casa y cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando Jesucristo regresa, dice la Biblia
que una gran multitud le estaba esperando. Y una gran multitud le recibió con gozo. Pero una cosa es recibir al Señor con gozo y otra es recibirle con fe. Porque entre esa multitud habían dos personas. Había una mujer que desde 12 años ella tenía una enfermedad donde ella estaba perdiendo sangre. Yo le pregunté un día a un médico en nuestra iglesia, enseñándole la palabra en griego y los síntomas de esta mujer, y él me dijo qué clase de enfermedad era, que probablemente era una enfermedad que ella había recibido en un acto sexual, y que cuando una persona pierde, por ejemplo, 10 mililitros, que es poquísimo, de sangre, en 12 años, probablemente hasta 43 y 38 litros de sangre en 12 años. Pero si cada día pierde 100 mililitros, y él me dijo que probablemente mínimo 100 mililitros de sangre esa mujer estaba perdiendo cada día, que a lo largo de su vida probablemente hasta 438 litros de sangre había perdido en 12 años. Y el médico me explicó, y eso tenemos que pensar que probablemente ella tenía mejor solo 6 o 7 litros de sangre en su cuerpo. Eso es lo que tenemos normalmente. Imagínate cuánto sufrimiento esta mujer tuvo en 12 años. Otra cosa interesante es que lo que hemos leído está en el Evangelio de Lucas. Y Lucas era médico. Nos lo dice el apóstol Pablo en sus cartas. Lucas era uno de aquellos que acompañaban al apóstol Pablo. Al fin y al cabo, Lucas escribió el Evangelio del Señor Jesús según Lucas y también la carta de los Hechos. Es interesante que Lucas era un hombre muy culto, porque tenía 800 palabras en griego, aproximadamente, que no tienen los otros escritores del Nuevo Testamento. Solo el escritor de la carta de los Hebreos se acerca al lenguaje griego tan fino que tenía Lucas. Lucas era médico y es interesante cómo un médico habla de enfermedades. Cuando a lo largo de este momento, dice la Biblia que el Señor resucitó. Él resucitó la hija de Jairo. Y dice la Biblia, y Lucas dice, y su espíritu volvió. Interesante. Su espíritu volvió. Cuando leemos en el libro de Génesis, cuando la mamá de José y de Benjamín, cuando ella se estaba muriendo, dice en hebreo, y su alma estaba saliendo del cuerpo. Interesante. En el Antiguo Testamento dice, su alma salió del cuerpo. En el Nuevo Testamento, Lucas dice, y el espíritu de la niña regresó. Nosotros todos, según 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 23, somos un espíritu. El ser humano no es en primera línea un cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero interiormente somos un espíritu. Que tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo. Y la muerte es cuando tu alma y tu espíritu dejan el cuerpo. En ese momento mueres. En el momento que se separa
el espíritu y el alma del cuerpo, eso es la muerte. Esta niña, ella murió. Y dice la Biblia que cuando Jesucristo la levantó, lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, como Jesucristo le dijo, Dalita Kumi, le habló en arameo. Y dijo, niña pequeña, levántate. Cuando se levantó, Jesucristo mandó que se le diese de comer a la niña. ¿Por qué? Interesante. Ella estuvo a lo mejor 5, a lo mejor 10, a lo mejor 15 minutos muerta. Pero Jesucristo, lo primero que dice que se le diese a la niña era de comer. ¿Por qué? Porque el lugar que ella experimentó durante su muerte es un lugar que no tiene tiempo. Es un lugar donde no hay reloj, no hay minutos, no hay horas, no hay semanas, no hay días. Es un continuo dolor, una soledad. Es un lugar que se llama Hades. No es el infierno. El infierno es un lugar que a los últimos, detrás del último juicio, se va a abrir las puertas. En este momento, según podemos leer en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 41, el infierno está vacío, está reservado para Satanás y para sus demonios. Pero en este momento, el infierno, como se llama en hebreo, Gehenna, y Gehenna proviene del nombre el valle de los hijos de Himnón. Hoy todavía existe ese valle. Cuando tengas la próxima vez la posibilidad de venir conmigo, te llevaré conmigo a Galilea, a Nazaret, Cana, Jerusalén, y si quieres también te llevo al infierno que se llama Gehenna. Hoy es un parque. Antiguamente era donde se echaba la basura. Y día y noche había un fuego en ese basurero. Pero también habían gusanos que se comían los restos de la comida. Por eso cuando Jesucristo habla del infierno, habla de un fuego que nunca se apaga y de un lugar donde esos gusanos se comen la carne. Pero ese lugar todavía está cerrado. El infierno, las puertas del infierno se van a abrir en el último día. Todavía no. En este momento, toda persona que muere sin haber recibido el perdón de los pecados, sin haber recibido a Jesucristo como Señor, toda esa persona que rechaza al Señor, ellos van a un lugar llamado Hades. Lo podemos leer en Lucas capítulo 16. Y en ese lugar se espera hasta el día del juicio. Lo mismo que aquellos que mueren, como aquel primer hombre en la cruz que Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso no es el cielo. La palabra paraíso proviene no del hebreo, no del griego, sino del idioma persa, y significa jardín. En el cielo, o mejor dicho, el cielo, en el último día abrirá sus puertas. Todavía no. El apóstol Pablo dice que él subió hasta el tercer cielo, pero lo que él vio y lo que él ha oído no le es permitido al ser humano hablar. Por eso a mí me sorprende
cuando personas dicen que subieron al cielo o bajaron al infierno y empiezan a contar de cosas. Bueno, vamos a dejarlo así y ya está. Cuando esta jovencita resucita, su espíritu regresó. Y Jesucristo le dijo que le diesen de comer. ¿Por qué? Porque en ese lugar llamado Hades, donde no hay tiempo, probablemente ella estuvo 5 minutos o 10 minutos muerta, o a lo mejor más. Pero ese poco tiempo era suficiente para que ella sienta la desesperación, la soledad, la sed y la hambre que se percibe en el Hades. Hay personas que dicen, yo prefiero ir al infierno, allí hay fiesta. ¿Fiesta? ¿Fiesta en el infierno? Estás equivocado. Allí no hay fiesta. Allí no hay banda de música. Allí no hay gozo. El infierno, no tenemos idea lo que es el infierno. Como dijo un ateo, muriéndose. Un ateo, un escritor famoso. En el hospital, una enfermera cristiana se le acercó y él muriéndose le dijo, señora, yo no sé si existe un cielo, pero una cosa le puedo decir, que ahora sé que existe un infierno. Él lo percibía. Y esta jovencita, cuando resucita, Jesucristo le dice que le den de comer. ¿Por qué? Porque allí en el Hades, donde no hay tiempo, se pasa un hambre eterno. Pero antes de eso, dice la Biblia que Jesucristo salió de la barca, la multitud le esperaba, y mientras él iba andando, vino uno llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Y dice la Biblia que se postró a los pies del Señor. ¿Sabías que en ese momento que Jairo se postró a los pies de Jesucristo, él perdió el trabajo? Él era principal de la sinagoga, el que cuidaba la sinagoga, el que cuidaba las escrituras que había en la sinagoga, porque muchas veces una escritura de una sinagoga se daba a la otra. Él era el que leía la Torá, las escrituras, los profetas. Él protegía la sinagoga, cuidaba la sinagoga. Y por eso ellos le pagaban a este principal de la sinagoga. Pero había un problema, que los judíos habían dicho que si alguien acepta a Jesucristo como Mesías, si alguien fuese para huir, predicar a este carpintero, dice Juan capítulo 9 que los judíos dijeron que lo iban a echar fuera de la sinagoga y fuera del templo. Pero ahora había un problema con este Jairo. Su hija se estaba muriendo. Y ahora él tenía que hacer una decisión. ¿O sigo con temor delante del Sanhedrín, de la opinión de los otros judíos? ¿O busco ayuda al Señor para que mi hija se salve? Algunas veces tenemos que hacer decisiones bien fuertes. Y decisiones que son solitarias, que estás solo, nadie te puede ayudar. Y algunas decisiones nos cuestan amigos, relaciones o lo que sea. Pero siempre que hagas una buena decisión para el Señor,
siempre sales ganando. Con el Señor nunca pierdes. Este hombre se arrodilló delante de Jesucristo. En ese momento que él se arrodilló, perdió el trabajo. Porque dijeron, todos los que aceptan a ese Jesucristo, lo echamos fuera de la sinagoga. Y le rogó que entrase a su casa porque tenía una hija única. Una hija única. Es interesante. En Naín, en un pueblo, cerca de lo que nosotros conocemos hoy como Nazaret, está a punto de vista de Nazaret, se puede ver el pueblo Naín. Allí una viuda llevó a su único hijo, unigénito, como dice la Biblia, para enterrarlo, y Jesucristo fue y lo resucitó. Porque luego Jesucristo iba a resucitar a otro unigénito, que era a sí mismo. Esta mujer tenía una única hija, mejor dicho, Jairo tenía una única hija de 12 años que se estaba muriendo. Es interesante, en la Biblia no hay ninguna casualidad, porque esta mujer dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Interesante. 2 empezaron en el mismo momento. 2 se estaban muriendo. Una, no sabemos por qué, pero esta señora, por esta pérdida de sangre, desde 12 años. Y ella había gastado todo, dice la Biblia, en médicos. Y por ninguno había sido podido ser curada. Me encanta que este versículo esté en el Evangelio de Lucas. Os digo por qué. Porque Lucas, como médico, tenía la humildad de reconocer que toda medicina, tan buena como es, y nosotros tenemos que darle a Dios el Padre gracias por la buena medicina que tenemos en España, los hospitales. Sí, pero el otro día estuve esperando, sí, de acuerdo. Pero ¿sabes que en muchos lugares del mundo no hay hospitales? ¿Sabes que en muchos lugares del mundo no lo tienen tan bien como lo tenemos nosotros? Parece que nos quejamos muy rápido, muy rápido. Y todo médico que es bien entrenado o como se llama, estudiado, comprende el cuerpo, pero también comprende que todo tiene su límite, que no se puede hacer nada. Es interesante que uno de los primeros nombres con cual Dios el Padre se nos revela en la Biblia es con este nombre, Yahvé Rafa. De ahí viene el nombre Rafael. Rafael significa el Señor que sana. Y Lucas, como buen médico, conocía que hasta la mejor medicina llega un momento donde no puede hacer nada. Pero nosotros sabemos que para nuestro Señor nada es imposible. Nada, sea cáncer, sea cualquier enfermedad, se puede sanar. En Jesucristo todo puede cambiar. Hay que pedirle al Señor ayuda y Él te ayuda para ser restaurado y sanado, sin duda. Y esta mujer se acercó y dice que para tocar el manto, tocó el borde de su manto. Ahora tenemos que saber una cosa, que lo que esta mujer tocó eran unos flecos.
Eran unos flecos que el Señor, en el libro de Números, o mejor dicho, Levíticos, disculpa, capítulo 15, Números 15, 37, Dios el Padre, Él había dado la orden de hacerse esos flecos. Y esos flecos se llevaban para recordar los mandamientos. Números 15, 37 dice: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por generaciones. Franjas de bordes de un cordón azul. Ahora tenemos que saber una cosa. Hoy en día todavía, cuando vas a Jerusalén, mayormente en el día del Shabbat o en el barrio de los judíos, donde este año nosotros estaremos en el hotel, todos los que van conmigo este año a Jerusalén estaremos en el barrio de los judíos, y allí se pueden ver judíos ortodoxos que llevan franjas, algunos en blanco, otros en negro y algunos en azules. Y muchas de esas franjas llevan muchas veces un nudo y pretenden tener entre las 4 franjas, algunas veces son más, pero pretenden tener 613 nudos. Porque esos 613 nudos les recuerda de los 613 mandamientos. La razón de esas franjas era, como dice Números 15, 39, y os servirá la franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Dios, para ponerlo en obra, para hacer los mandamientos. Pero había un problema, había un gran problema, que nadie ha cumplido los mandamientos. Los fariseos incluso, dice la Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 5, que ellos extendían los flecos de su manto para aparentar más santos. ¿Pero qué te sirve los flecos largos si tu vida está muerta? ¿Qué te sirven las oraciones largas si no tienes poder? ¿Qué te sirve ese lenguaje alargado si tu vida de oración no es efectiva? Porque esos cordones representaban que se tenía que cumplir los mandamientos, pero nadie cumplió los mandamientos. Hasta que vino este hombre con la barca. Esta mujer había huido de Jesucristo. Ella había huido porque ella dijo en Mateo capítulo 9, versículo 21, porque ella dijo dentro de sí, esta mujer habló con sí mismo y dijo: si tocare solamente su manto, seré salva. Esa palabra solamente es importante, porque cuando la hija de Jairo muere, viene a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y el Señor dijo: cree solamente. La fe alguna vez está sola, solamente cree. ¿Pero cómo solamente cree? ¿Pero cómo lo voy a pagar? Solamente cree. La fe, la verdadera fe en Jesucristo tiene un poder tremendo. Esta mujer vino y dice la Biblia que la multitud lo oprimía, la multitud le apretaba, pero esta mujer, normalmente en el Antiguo Testamento, si una persona enferma te tocaba,
su enfermedad saltaba a tu cuerpo. Y si ella era impía, tú también. Si un leproso te tocaba, tú también eras impío. Pero eso es bajo la ley. Pero este hombre era la gracia de Dios, porque la ley fue dada por Moisés, la ley que decía que si esta mujer tocaba a cualquiera persona, la otra persona era impía. Eso es bajo la ley. Bajo la gracia es al revés. Bajo la gracia, si un enfermo toca al Señor, el Señor no se pone impío o se enferma, a lo contrario. El Señor le transmite al enfermo su salud y su sanidad. Bajo la gracia, el enfermo se sana cuando toca al Señor. Y dice que ella vino para tocar. Ella dijo, si solamente, ella dijo dentro de sí. ¿Sabes, querido oyente? Mire, muchas veces en la vida no importa lo que dicen otros de ti, sino lo que tú dices de ti mismo. Pregunta, ¿cómo hablas tu interior contigo? ¿Cómo comunicas tú contigo mismo? Porque todos nosotros, al fin y al cabo, comunicamos con nosotros mismos. Pregunta, ¿qué lenguaje tienes interior? ¿Un lenguaje amargado? ¿Un lenguaje lleno de ira? ¿De falta de esperanza? ¿O como esta mujer? Ella dijo, si solamente toco esa franja azul de este hombre, porque este hombre no es como los otros. Los fariseos llevaban las franjas por su religión. Pero este hombre, las franjas de este hombre eran de verdad, porque este hombre cumplió todo el Antiguo Testamento. Cuando esta mujer tocó la franja de Jesucristo, sucedió lo que dice Romanos 5, que por la obediencia de uno nosotros fuimos salvos. Las franjas reclamaban obediencia. Las franjas tenían una demanda de vivir santo, pero como nadie lo tenía, hasta que vino este hombre, este carpintero de Nazaret. Sus franjas no demandaban, sus franjas bendicían. Porque la vida de Jesucristo le dio vida a esas franjas. La franja de Jesucristo no demandaba obediencia. La franja de Jesucristo había cumplido por obediencia, por su vida. Por eso esas franjas de Jesucristo estaban recargadas con el poder del Espíritu Santo. Era high energy. Eran como pilas recargadas. Y esta mujer sabía, todos los fariseos son hipócritas. Hacen sus franjas largas aunque saben que no han cumplido los mandamientos. Pero este hombre, si solamente toco la franja de este hombre, porque sé que este hombre no es como los otros, seré sana. Y dice la Biblia que vino por detrás porque le daba vergüenza. Era una mujer, no tenía una cita. Los apóstoles rodeaban a Jesucristo. Y otra cosa, la franja no la llevaba en el hombro, la llevaba a la altura de los pies, de los tobillos. Ella se tuvo que humillar. Tocó la franja y dice la Biblia, al instante se detuvo el flujo de sangre. Jesucristo paró y dijo, para, stop.
Stop, stop, stop. ¿Qué pasa aquí? Moment, ladies and gentlemen, stop. Parar. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Ahora tienes que saber que en griego, en el lenguaje griego de la Biblia, del Nuevo Testamento, hay diferentes palabras para tocar. La palabra que usa aquí es una palabra interesante que se llama haptomai. Haptomai. Y haptomai existe en la medicina hoy todavía. Y es acariciar, tocar suavemente. ¿Sabías que Jesucristo, con un toque suave, sanó 17 veces, dice los 4 evangelios, 17 personas a quien Jesucristo tocó suavemente o le tocaron a él, fueron sanados? Atención, no fue apretado, no fue estrujado, fue tocado suavemente. Un toque. Mire, querido oyente, mire. Todo ser humano necesita ser tocado. Que alguien te abrace, que alguien te toque la mejilla. No estoy hablando lo que algunos perversos ahora están pensando. Si tú estás pensando otra cosa, eres un perverso. Tú olvídate. Para ti no es este mensaje, porque no quieres comprenderlo. Todo ser humano necesita ser acariciado. Os voy a dar un ejemplo. Tenéis que saber que en Alemania, hay tantos perros y gatos como probablemente, estadísticamente, porcentualmente, en ningún país del mundo hay tantos gatos y perros en casa. Ok. En un momento en Alemania hicieron, no sé cómo se llama en español, un test, una prueba. Y era sobre la sangre de los perros que vivían con sus amos. Y atención, y de la sangre de los amos. Me explico, atención. Y todo perro que no era acariciado, creo que se llama en español, por su amo, le sacaban sangre para mirar más o menos cómo era la sangre. Pero cuando le pedían al amo que acaricie, que se acerque al perro, que lo abrace, que la acaricie, ¿sabías que la sangre cambiaba? Eso lo llevó a pensar que si eso pasaba con los perros, ¿qué pasaría también con el amo? Y ahora sujétate. En algunos hospitales de Alemania hoy es permitible o permitido que si tú tienes, por ejemplo, si tú vas a una operación complicada y tienes un perro con cual tú vives años y has pasado muchas horas con él, y eso lo que estoy hablando ahora solo lo comprende el que tiene un perro o un gato en casa. Yo no lo comprendía en absoluto hasta que un día nuestras niñas trajeron un gato llamado Mickey a casa. Nunca comprendí que uno puede tener tanto cariño a un gato o a un perro. Cuando yo leía la Biblia, ese gato se sentaba al lado de la Biblia. Yo estoy convencido que Mickey me ha oído audiblemente leer la Biblia mínimo 7 a 9 veces. Algunos dicen, pastor, ¿los gatos o los perros van al cielo? No lo sé, pero el mío seguro, porque ha oído mucho más Biblia que la mayoría de los cristianos. Incluso mejor sabe griego y hebreo, quién sabe. Cuando hicieron esos test
con los perros, dijeron, momento, si la sangre de un perro acariciándole cambia, ¿qué hará el efecto de una persona operada si viene su perro al hospital? Yo sé que suena raro para ti, pero perdona, para mí también sonaba raro. ¿Qué pasó? Que personas con una operación difícil y que iba a alargar largo tiempo la terapia, parte de la terapia era llevar el perro al hospital por día 1 o 2 o 3 horas. ¿Y sabes lo que pasó? Que la cercanía, es el acariciado, el contacto con el perro, a muchos de los que habían sido operados, también la sangre cambiaba. El sistema inmunológico se fortalecía. Déjame explicarte una cosa. Nosotros, seres humanos, necesitamos el abrazo de papá, el abrazo de mamá, el abrazo del esposo, el abrazo de una hija o un hijo. Mire, querido oyente, mire. Para un papá, el abrazo de una hija o de un hijo vale más que 1.000.000 de abrazos de otra persona. La pastora y yo ayer fuimos a un sitio, un centro comercial, y vimos una señora mayor. Era muy mayor. Casi la pobre no podía andar, pero estaba esperando, estaba sola. Me dio tanta pena, me dio tanto dolor ver a esa mujer solita, que me di 2 o 3 veces la vuelta y le dije a mi esposa, mira, la mujer está sola. ¿Cuánto me hubiera encantado ir y decirle a la señora si necesita ayuda o algo? Pero no la quería molestar, porque a lo mejor reacciona de una forma inadecuada. Pero todos nosotros necesitamos ese toque, haptomai. ¿Sabías que haptomai significa también, sujétate, encender? Un toque enciende emociones. Un toque enciende sanidad. Un toque enciende que tú mismo te aceptes. Qué bonito es cuando alguien te abraza, alguien te toca, alguien te mira a los ojos, alguien te mira con buenos ojos. Y déjame deciros una cosa a los hombres, no a las mujeres, a los hombres. Hombres, os quiero decir una cosa, que toda mujer tiene una sensibilidad cuando un hombre le mira con ojos sucios. La mujer lo percibe. Cuida tu vista, tronco, cuídala. Y déjame decirte otro ejemplo que en los años 60 se hizo en Francia. Hay una clase de monos, se llama rezos. Es rezos. Es una clase de monos. No sé cómo se llama en español. Pero hicieron una prueba. Eran 10 clases de 10 rezos, monos en un lado, con hijas o hijos pequeños, bebés, y 10 con bebés al otro lado. A 10 de ellos cogieron a los bebés y lo pusieron detrás de una malla donde el bebé podía oler la mamá, donde el bebé podía tocar la mamá y la mamá tocaba al bebé. Al otro lado habían 10 monos, rezos, que había un cristal metraquilato, creo que se llama. Tenían agujeritos, pero no eran bastante grandes para meter los dedos. Y los monos pequeñitos podían ver a su mamá, pero no podían tocarla y casi tampoco olerla. ¿Sabe lo que pasó con esos 10 monitos, esos monos pequeños? Negaron la comida.
negaron la comida. Os cuento que el toque es muy importante. Esa mujer dijo, o yo toco a Jesucristo o Él me toca a mí. Querido oyente, mire, yo le prometo una cosa. A lo mejor es ateo, a lo mejor es agnóstico, a lo mejor eres religioso. Pero quiero decirte una cosa. Algo que me pasó a mí personalmente. Hoy se cuenta toda estúpida historia por ahí y todos dicen, ¡ay, qué bonito! Y todo se acepta. Déjame contarte algo que me pasó a mí. Ya que tú te crees lo del mono, que te crees todo lo otro, déjame contarte una historia que me pasó a mí. Yo me crecí en Alemania. Mi papá era muy violento. Él había recibido de su mamá solo palos. Él nació durante la guerra civil en España. Él percibió toda la hambre detrás de la guerra civil que había en España. Tuvo una juventud infernal. La mamá maltrataba a los hijos. También era una de esas psicópatas, mi abuela. Y mi papá, él se convirtió en un hombre, un psicópata. Si hoy estuviera aquí, estuviera en la cárcel por maltratos. Él le pegó a mi mamá y le pegaba mucho a mi mamá. Y a nosotros también. De noche, abría la puerta algunas veces y metía el cuchillo por la puerta. Decía, esta noche voy a matar a todos con este cuchillo. Mi mamá le preguntó un día, ¿por qué eres tan malo? Yo me acuerdo de niño oírle decir, porque me encanta ser malo. Era un hombre que estaba enfermo, porque nunca recibió amor, por eso nunca pudo darlo. Yo jamás en mi vida, jamás, me acuerdo de un abrazo de mi papá. Jamás en mi vida me acuerdo sentir un abrazo de mi papá, o algunas palabras buenas, o decir que te amo, y nada, jamás, never. Tú también eres genial. Y cuando yo conocí al Señor, hace años, cuando conocí al Señor, yo tenía un deseo tremendo, y era conocer a Dios el Padre. ¿Qué pasó? Me puse a ayunar. Estaba ayunando 3 días. Y cuando estuve ayunando lunes, martes, miércoles, de repente, allí en un lugar, en Alemania, yo sé que sonará un poco raro, pero Dios el Padre vino. Yo sé que no te lo puedes imaginar, pero es igual, te lo cuento. Yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Estaba en una nave donde habían cientos de ventanas pequeñitas, como una palma de grande, pero cientos. Y cuando estuve ahí, sobre las 9 de la mañana, leyendo la Biblia y diciéndole a Dios el Padre que me encantaría conocerle. ¿Qué pasó? En ese momento sentí su presencia entrar a aquel lugar. Y ahora oye, y las ventanas empezaron a reventar. Reventaron las ventanas. Explotaron. ¡Pam! 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 Yo me arrodillé porque tuve un poco de temor, os confieso. Pero de repente
recibí un abrazo del Señor. Un abrazo. Un abrazo verdadero, lo sentí. Cerré los ojos porque tenía temor. Pero sentí un abrazo, realmente un abrazo. Pero ahora, oye, ese abrazo no era sobre mi espalda. Ese abrazo se profundizó hasta lo más profundo de mi alma. Y había tanto amor en aquel lugar. Había tanto cariño, había tanta santidad, que en un instante, todo ese vacío, toda esa falta de cariño, de amor, en un instante fue tan lleno, me llenó tanto. Y ahora oye, atención, que hasta hoy no ha salido esa llenura. Esa presencia, esa llenura, ese cariño. Y yo deseo de todo corazón, querido oyente, que tú tengas esa experiencia del amor de Dios. Que el Espíritu Santo te abrace. Que Jesucristo te toque, porque Él ha resucitado, Él vive. Tú y yo podemos vivir en la presencia del Señor. Ser cristiano no es algo filosófico, no es algo frío. No. El amor de Dios se puede experimentar. Más, el amor de Dios se tiene que experimentar. No es un amor platónico, es un amor verdadero.